Hola. Buenas tardes a tothom. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Soy Iñaki Villar. Hola, buenas, yo soy Santiago Iglesias. Y yo, Juan Miguel Liras. Somos el GD Mallorca y, bueno, en primer lugar... En primer lugar ya empiezan los fallos técnicos. Nada, que primero de todo muchas gracias por venir. El cable... Esto es lo que tienen los Mac, ¿eh? Ah, ya estamos. Es que... No troleéis por Hangout, por favor. Ahora. Venga. Si no, esta es la última. Buenas, pues somos el GDG Mallorca, muchas gracias a todos por venir. Realmente estamos muy sorprendidos porque hay bastante gente y bueno, es la primera vez que organizamos un DevFest aquí. Recientemente estuvimos el año pasado en Barcelona colaborando porque aún no creíamos que era el momento de hacerlo aquí y bueno, este año nos hemos animado y esperamos que sea el primero de muchos. Sí, bueno, la idea un poco de este DevFest también es hacer el primero para que hacer una especie de MVP para que vosotros nos deis un poco de feedback, saber si queréis hacer más, si os han gustado las charlas, si no os han gustado las charlas, qué queréis hacer el año que viene, si os gustaría que lo montáramos o no lo montáramos. Y bueno, sobre todo que os metáis también un poco en nuestro GDG, en nuestro Google Plus, en nuestro Twitter, tener un poco de masa, de músculo y poder generar más eventos de este tipo. Queremos también agradecer a todos los ponentes que van a venir, de Animartech, Betavirs, Karumi y GDG Mallorca, además de Mallorca JS. Perdona, GDG Barcelona. Y Redbooth también, que no está. Y Redbooth en Alma. No tengo la camiseta. Y por supuesto al Parvit también. Y por supuesto a los patrocinadores, el Parvit, que nos deja esta estupenda sala, Google, a Copu, que está haciendo el streaming ahora, y Remote, que tiene los premios para la hackathon de mañana, que esperamos que no la perdáis. Sí. Bueno, como os he dicho antes, es importante que hagáis mucho hype, que pongáis esa URL que hay abajo, la pondremos más adelante en el break, pero bueno, es el formulario de satisfacción del DevFest. Y es importante también que tengamos un poco de feedback y de hype porque si Google ve que tenemos visibilidad, haremos más y mejores. Así que no os damos mucho más la chapa. El primer ponente es Rubén de Redbooth, que nos hablará de la evolución de Android en la historia. ¿No sé la historia? No. Bueno, pues la evolución de Android, vamos a dejarlo ahí. Tampoco. ¿Cómo que no? Qué malos organizadores sois, ¿eh? No me jodas. Después de esto no me invitáis nunca más y ya está. Vamos a ver, yo tenía unas cosas preparadas aquí, no sé. Creo que ya no están. ¿Sí están? Vamos un poco. Yo. Si no me acerco aquí, no, ¿verdad? ¿Y desde aquí? ¿Y si grito mucho, se me oye? ¿No? No. Vale, por atrás no. Bueno, me quedaré aquí en un rinconcito. Bueno, antes de empezar, muchas gracias al GDG Mallorca por invitarme a venir. Y la verdad es que quería que les diéramos un fuerte aplauso a los organizadores, porque esto desde fuera es muy difícil verlo, pero cuando se está dentro de la organización, hacer una cosa de estas conlleva un montón de esfuerzo y un montón de horas que nadie te retribuye ni muchas veces nadie te agradece. Entonces, por favor, me gustaría que Iñaki, Santi y... No, ¿dónde está Santi? Y Juanmi, por favor, levantaros y que les diéramos un fuerte aplauso por todo el esfuerzo que han hecho.
Un poco de qué va realmente mi charla, que aquí parece que ha habido un poquito de confusión. Yo vengo a hablar ay, me deja el pincho. Podría darle al teclado, pero soy muy hipster. En realidad he venido aquí a hablar un poco de darwinismo versus creacionismo, ¿no? Y pues eso un poco la agenda de hoy es el origen de las especies, la extinción, evolución. No, en realidad es un poco Yo entré en Redbooth hace cosa de año y ahora 2 meses, creo, más o menos. Y al principio nos encontramos una serie de problemas. Y, bueno, ¿qué narices? Empecemos ya la charla. Y en lugar de la agenda es muy aburrida, ¿no? ¿De qué nace todo esto? Pues eso, decía que yo, animal de la foto, cuando entré en Redbooth para un poco montar el equipo in-house, nos encontramos algunos problemillas porque la aplicación ya estaba en marcha, eso ya había empezado. Esto es genial, me estoy saboteando mi propia charla. Antes de eso tocaba presentar a Redbooth, ¿no? Entonces somos nosotros en plena acción, haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es trabajar inteligentemente, como reza el subtítulo, ¿no? Eso ya sé que parece una reunión un poco de esto, pero era una entrevista de trabajo. Nos gusta trolear. Y un poco lo que hacemos es, por si quizá alguien nos conocía antes como Teambox, hicimos un rebranding a principios de año, somos Redbooth, y lo que hacemos es una suerte de gestor de tareas que a la vez hemos implementado sistemas de comunicación como chat, como videoconferencias, ¿no? Un poco una mezcla chunga entre Slack y Trello. Espero que mi jefe no esté viendo este patético intento de vender la empresa porque me echa. Y entonces, lo que había empezado antes, cuando me incorporo al equipo, la app ya llevaba como 1 año y medio más o menos desarrollándose. Estaba desarrollándose por contratos, por empresas subcontratadas. Y un poco, no sé si se ve bien el proyector, porque yo así lo veo un poco chungo, pero esto es lo que había, esto que parece una app de iOS. Intentamos mejorarlo un poco, tampoco es que hiciéramos gran cosa. Porque si os fijáis, de lo que era la beta a lo que es lo que hay más o menos ahora mismo, hay algunos cambios, ¿no? Sacamos los tabs estos horrendos y los pusimos como tabs de Android, siguiendo las guidelines antiguas. Ahora con Material Design esto tampoco lo estamos cumpliendo. Y movimos un poco las acciones donde tocaba, la action bar, teníamos una action bar de verdad, estas cosas. Por lo demás tampoco... Bueno, esto es la pantalla principal, el dashboard, y tampoco es que... Lo pongo porque en general los cambios que hicimos eran un poco así de estéticos, no iban más allá. Y cuando me piden a mí concretamente que estimemos este trabajo, ¿no? Porque yo digo, esto no podemos estar así como iOS, hay que cambiarlo. Dice, bueno, pues danos un tiempo. Y yo digo, esto, no sé, 2 semanas. Soy muy malo estimando. Pero esto ha sido uno de los grandes epics. En hacer este cambio tardamos como 1 mes y medio y sufriendo mucho. Y la cara de los product managers fue un poema. Y esto es un poco debido a lo que explicaba antes, los problemas que teníamos. ¿Cuáles eran estos problemas? Bueno, cuando la app se empieza a hacer, por estos subcontratas que había, lo que yo llamo los creacionistas, ¿no? Cuando esta persona llega, y en concreto había una persona y le encargan hacer la app de Redbooth, es como en Android, tío, tienes que salir mañana. O sea, empiezas hoy, pero mañana ya tiene que estar. Y cuando el pobre hombre ya lo tenía, dice, no, pero además queremos más features y queremos que pongas más y tal. Y el hombre sufriendo ahí, haciendo como buenamente podía, tiró todo el código y tal, hasta que después de 1 año y medio, cuando le dijeron, hey, que queremos crear un equipo dentro y queremos que tú sigas desarrollando la aplicación, fue un... Y entonces, bueno, había más gente por ahí, pero
por simplificarlo un poco, cuando entro yo en acción y a mí me dicen, no, queremos hacer un equipo dentro de... No queremos contratarlo más, queremos tener el ownership del producto, queremos que esto llegue a siguientes niveles y todas esas cosas. Y yo, claro, pues yo entro de héroe. Un héroe un poco patético, ¿no? Porque es Kick-Ass. Y al cabo de un mes y medio, pues así es como estaba yo, pidiendo que no me echaran. Y claro, esto después de contarlo muchas veces parecía que era como que, hostias, el que había antes era muy malo, o los que había antes lo hicieron muy, muy mal. Y no es cierto. O sea, no es que sea siempre una pelea del que lo hace primero, planta un mojón, y el que viene después tiene que limpiarlo y tal. Simplemente la persona que era además muy bueno en cuestiones de Java y conocía bastante bien el framework de Android, el problema que tenía es que, porque estaba acostumbrado a trabajar solo o porque pues, tuvo mucha presión, se le olvidó un pequeño detalle a la hora de hacer la app, que fuera mantenible. Y curiosamente, cuando ves su código y tal, aparte de otros problemas que pueda haber, te das cuenta de que realmente ha seguido muy bien, incluso hay comentarios en los que te pone el vídeo de donde lo ha sacado, ha seguido muy bien lo que Google marca que sabe hacer con Android, lo que son las buenas prácticas. Y eso es un poco de lo que va a la charla. A veces hay supuestas buenas prácticas o supuestas recomendaciones que al final, pues, en el momento que se hicieron, probablemente tenían mucho sentido por alguna razón, pero luego nos pueden llevar directos a la extinción, ¿no? Y entonces, vamos a ver cómo podemos llegar a morir, cómo nuestra app se puede morir en 3 sencillos pasos. Primero, no cuestiones nada, ¿vale? Pero nada. O sea, si alguien viene y supuestamente tiene una cierta reputación y te dice esto, tú te lo crees, a pies juntillas. Vamos a ver un ejemplo de esto. Bueno, esto es un nombre que nos inventamos nosotros. El application... Por cierto, ¿cuántos de aquí sois desarrolladores Android, aunque sea en vuestra casa, no en el trabajo? Ahí van saliendo manos tímidamente. No pasa nada, habéis explicado un Hello World al menos. Vale, application es el componente un poco que gobierna la aplicación, y al principio se suponía que tenía que estar oculto y que esto no iba a salir nunca, pero un día Google decide, pues, exponerlo. Diría que está desde la versión 1. Y claro, es como el componente que siempre existe. Y entonces es como un poco una caja que sirve para que todo el mundo vaya depositando ahí cualquier cosa que tú pienses que tiene que ser global a la aplicación. Que, como supuestamente tener cosas globales no es una buena práctica, pero bueno, si ya está el singleton, ¿por qué no hacerlo aquí? Entonces, esto es código que en algún momento existió en la aplicación de Redbooth, un poco recortado, porque si no, no hubiese cabido todas las cosas que teníamos. Y claro, mi cara también fue un poco de what the fuck cuando me encuentro esto, como por ejemplo un parser de JSON, porque ya lo instanciabas una vez y lo usabas cada vez y no lo tenías que instanciar. Cosas que encuentras en la aplicación así genéricas. Una caché de directorios, una sesión, o sea, bueno, esto de la sesión todavía podría tener cierto sentido. Y empiezas claro, porque es gratis, ¿no? Lo voy poniendo ahí, lo voy poniendo ahí, lo voy poniendo ahí. Y al final, pues te encuentras con una aplicación que tiene como 1000 líneas y que hace 40.000 cosas diferentes. Y la pregunta es, ¿en qué momento nosotros, como desarrolladores, sobre todo los que llevamos un poquito más de tiempo en esto de Android, ¿por qué acabamos haciendo esto si esto es claramente una guarrada? Bueno, hay una pregunta que es clave, soy un poco friki de Doctor Who, una pregunta que está oculta a la vista de todo el mundo, es una pregunta que no se debe hacer nadie, no es Doctor Who, pero es ¿cómo paso datos entre activities y services?
dentro de la misma aplicación. O sea, esto es la pregunta literal que se hacía a Google y que si retrocediéramos atrás en el tiempo, antes de julio del 2011, si no lo digo mal, se contestaba de la siguiente manera. Esto ya no existe. Tuve que irme a archive.org, que por si no lo conocéis es un servicio que va haciendo snapshots de las páginas web en el tiempo. Tuve que buscar exactamente. Esto es lo que decía Google antes de julio del 2011 sobre las applications, sobre la clase application. Bueno, pone un montón de cosas, pero lo voy a traducir. La clase application es cojonuda, meterlo todo ahí. O sea, si tenéis que compartir datos en activities, pues lo metéis todo aquí. Y lo seteáis en una y lo leéis de la otra, y ya está. Como es casi un singleton, pues está muy bien. Y claro, tú te quedabas así un poquito con una cara y dices, bueno, pero ¿por qué lo voy a poner todo igualmente? Si también tengo los singleton, ¿no? Y el patrón ya me soluciona ese problema y lo puedo tener un poco dividido y tal. Y entonces te encontrabas esta otra definición de singleton. Y te decía, traducido, singleton malo, singleton caca. Y no, en realidad pone una explicación un tanto raruna de por qué el singleton era malo, que decía que tú no sabías cuándo el singleton se creaba ni se destruía. Era como que Android hacía magia con los singleton y a veces los creaba, o sea, a lo mejor no se creaba cuando tú lo esperabas. Uy, un mosquito. Bueno. Y se destruía cuando tú no te lo esperabas. Y yo decía, joder, pues qué mal lo han hecho, ¿no? Pero si Google lo dice, pues me lo creo. Y claro, así todo el mundo acabó poniendo todas las cosas en application porque era lo mejor, supuestamente. A partir de julio del 2011, esto que os acabo de poner aquí desaparece, sin dejar rastro, y en su lugar aparece lo que hay ahora mismo en la documentación de Google que dice los singletons son maravillosos. Y por favor no uséis application, que es una mala práctica. Y además, también coincidiendo en el tiempo, en todas las preguntas de Stack Overflow, incluso en antiguas, aparece Diane Hackborn diciendo, no, cada vez que alguien dice, ¿cómo paso la información? Y alguien dice, con application. Y llega y dice, ¡no! Marranos. Mala práctica. Y entonces, todavía la explicación un poco que da ella, que es una de las ingenieras jefes del proyecto Android, lo que dice es que un día le llegaron sus ingenieros, su equipo, y le dijeron que querían un sitio donde ponerlo todo. Y ella dijo que no, que no. Y como eran mayoría, la convencieron. Y luego dice que hizo pues lo quitó porque estaba muy mal. Pero se nos ha quedado un poco, incluso todavía hay gente que sigue contestando en Stack Overflow que uses application para todo y de vez en cuando ya aparece por ahí como una aparición y dice, no, en serio, ¿todavía? ¿Cuánto daño hemos hecho? Entonces, antes de continuar con esto créete todo lo que te dice la gente, vamos a desviarnos un poquito por una cosa de que tiene Google también. Google es muy de ahora sí, ahora no, ¿vale? Esto como esto de la application. Ahora usa application, ahora no. Por ejemplo, siempre Google había dicho usa Relative Layout. El Relative Layout es cojonudo. Maquetar tus pantallas de forma relativa es fantástico. Y en el Devox, no en el de este año, en el del año pasado, salieron, no recuerdo quién fue exactamente, si Nurik o Microhead, no. Y dijo, no uséis Relative Layout, son el mal. Pero además textual, era como una slide así súper lapidaria. No la uses. ¿Y por qué no? Porque cuando calculas los desplazamientos relativos y tal, eso es muy malo y todo eso. Y al final resulta que el problema era cuando anidabas los Relative Layouts. O sea que podéis seguir usando Relative Layouts, no hay ningún problema. No anidéis muchos, no. Pero, bueno, va cambiando el mensaje. Otra cosa, ¿cuántos habéis visto código de Google en el Android? Aunque sea la aplicación del Google I.O. Bueno, y ¿alguien sabía esto de que a alguien le había llegado el rumor de que en Android mejor no usar los enumerados que no son eficientes? Lo mismo van a levantar la mano.
Sí, de hecho creo que todavía está en la documentación. Esto no lo han cambiado. Pues la historia decía, no, usad, haced atributos que sean estáticos finales, porque cuando haces enumerados tenemos algunos problemas aquí con el compilador y tal, y no es eficiente, y eso sigue ahí. Y lo gracioso es que diría que lo resolvieron con el compilador JIT, que esto es de Android 2.2. O sea, estamos en la 5. Pero la recomendación sigue ahí. Y a mí los enumerados me parecen una solución bastante más limpia que no usar los static final fields. Pero ahí está. Otra cosa, el view holder, que ahora con los recycler views se ha puesto de moda. Ahora como es gratis, como diría aquí Jorge, no hay problema. Pero antiguamente era como, usadlos porque vamos a ganar en performance en las list view, ¿no? Y era una cuestión de que, claro, el view holder te resuelve un pequeño problemita, que es que cada vez que en una lista reciclas una vista, tenías que llamar a este bonito método, el findViewById, que probablemente lo conozcáis porque es súper usado, sobre todo si habéis hecho un Hello World, lo tenéis que haber usado. Y el problema es que antes había unos pequeños problemas de performance, aquí. Con el find estaba un poco implementado no de una forma muy... Bueno, que si lo llamabas muchas veces perdías performance y al final la lista, cuando hacías scrolling ahí un poco exagerado y tenías muchos ítems, iba como... No puedo. Y esto es muy divertido porque todos nos lo creíamos a pies juntillas hasta que el año pasado en la DroidCon, Londres, precisamente Jorge y que luego lo veréis, y Fernando Cejas, hicieron una charla donde, entre otras cosas, demostraban que también desde 2.2, ¿sí? 2.3, el problema de performance del findViewById había desaparecido. Y claro, a ver, alguien dirá, bueno, no está de más hacer esto de cada vez que hago una llamada me guardo y la referencia donde está la vista y luego ya no la tengo que volver a llamar, así me lo ahorro. Pero la diferencia de tiempo era minúscula y, sin embargo, este mismo código que es con holder, sin el holder queda así. Mejor, ¿no? Si alguien tuviera que llegar a un proyecto y decidir si quiere leer este código al anterior, ¿quién se queda con el anterior? ¿Quién se queda con este? La pregunta era fácil. Bueno, hay un montón de cosas. A veces no es simplemente que diga ahora sí, ahora no. A veces es que llega tarde, como con lo del Action Bar Compat, que cuando la publicaron casi fue cuando ya no se necesitaba, casi. Bueno, ya estaba Action Bar Sherlock, pero... Lo de los fragmentos anidados, otra cosa que se les pidió mucho y tardan. Esto es un poco mis 5 minutos de trolling a Google. Al final, un poco de todo esto que he dicho, parece que si es Google quien viene y te dice una cosa, pues no hay que hacerle mucho caso, ¿no? Pero nada más lejos, en realidad no. O sea, lo que pasa es que Google evidentemente es la cara visible de Android y cuando pasan estas cosas pues también son los que se llevan un poco la torta. Pero la primera vez que di esta charla, Jorge me dio un feedback bastante interesante que dice, mira, bastante ha hecho Google con dar un SDK, ¿no? Dice, no le pidas que no cometan errores o tal, y es verdad. Entonces, también es un poco responsabilidad nuestra que si se plantean cosas mal o hay algo que huele, en lugar de creérnoslo todo como sí, bueno, amén, pues intentemos ser un poco críticos, que es muy complicado también, pero intentemos ver que no porque lo diga Google o porque lo diga Jake Wharton tiene por qué ser verdad. Bueno, si lo dice Jake Wharton, probablemente sí. Entonces, volviendo después de esta salida, de hecho, segundo consejo para que nuestra aplicación se muera. Usa siempre la solución más cómoda, porque bueno, es la más cómoda, tiene que ser. A lo mejor no es la mejor, pero si yo trabajo menos, pues, ¿por qué no? Vamos a hacer un pequeño juego. Una por una. Me habéis dicho que por lo menos un Hello World sí, ¿no? Entonces, si habéis hecho un Hello World, sabréis lo que es una activity. Y si sabéis lo que es una activity, os pregunto yo, ¿qué creéis que debería de ir en una activity de todas estas cosas? 1.
Descarga de datos de servidor. Vamos a hacerlo así a mano alzada. ¿Quién cree que debe de haber descarga de datos de servidor? ¿Qué pasa? ¿Parsear un JSON? ¿Guardar datos? ¿Quién ha visto mis slides antes de venir aquí? ¿Las habéis publicado? No. ¿Recuperar datos de la base de datos? ¿Mostrar datos en pantalla? Lo peor es que no veo... O sea, hay gente que todavía no ha levantado la mano. Y sí ha dicho que había hecho un Hello World. Me preocupa. Bueno, y ya una última prueba, porque ya esto me suena chamusquina. No me pasa nunca. ¿Quién ha visto mis slides antes de venir aquí a la charla? ¿Nadie? Guay. ¿Eh? Estaban publicadas, sí. Yo las publiqué. Sí. Anyway. De todo esto, al final, bueno, lo que debería, y esto ya quizás es una opinión, hay gente que puede opinar diferente, lo que debería de demostrarse son solo los datos de pantalla. La Activity debería simplemente gobernar la vista. Bueno, la Activity es parte de la vista. Pero por alguna extraña razón, al final, cuando llevas un tiempo en el mundillo de Android, te das cuenta, bueno, incluso tú mismo lo has hecho, de que la Activity es como otra especie de caja negra donde todo cabe, como si fuera la application segunda parte, ¿no? Y, de hecho, todas estas cosas que he puesto es porque las he visto en una Activity. Concretamente, cuando esto pasa, a nosotros nos gusta llamarlo la God Activity, ¿no? La Activity Dios. En realidad esto es un antipatrón muy conocido que es la clase Dios, es la clase que tiene un montón de responsabilidades y hace más cosas de las que les toca, pero convertida en Activity, porque nos pasa mucho en las Activities. Es como... Y yo me he preguntado un poco de por qué las Activities son otra caja de basura, como la Application. Bueno, la Application tenía explicación, ¿no? Porque era Google la que lo recomendaba y todos nos lo creímos a pies juntillas, pero la Activity no. Google jamás dijo, metedlo todo aquí, por favor. Y era... Y leyendo documentación y tal, al final... La cosa que un poco disparó las alarmas fue este método de la class activity, que es lo que yo llamo el origen del mal. Esto es... había un pequeño problema cuando tú hacías una query a la base de datos, al SQLite, que viene en Android, ello te devuelve un cursor y el cursor, en principio, mantiene una conexión hasta que no lo cierras. Entonces tienes que tienes que cerrar el cursor una vez ya lo has utilizado. ¿Qué pasa? Que muchas veces el cursor se pasa dentro de, pues, por ejemplo, de un adapter que popula una lista. Entonces no te interesa cerrar el cursor porque estás cortando la fuente de datos de la lista y aquello se queda vacío. Y los developers no lo cerrábamos. Entonces ellos que recibían los informes de fallos, crashes, etcétera, se dieron cuenta en Google de que pues, no lo gestionábamos bien el cursor. Y dijeron, pues bueno, pues ya que vosotros os cuesta hacer esto, os vamos a dar un método que cuando salgas, por ejemplo, fuera de la aplicación o la aplicación se cierre por lo que sea, pues vamos a cerrar por vosotros el cursor. Y esto lo pusieron en Activity. ¿Por qué lo pusieron en Activity? Pues porque a lo mejor estaba ligado al ciclo de vida de la aplicación, pero si os fijáis, ya le están dando como una responsabilidad más ellos mismos a la Activity. Están haciendo que la Activity haga gestión de datos y controle la vista. Claro, eso es como, bueno, pues si ya hace esto, pues ¿por qué no pongo una llamada a red y parseo el JSON que me devuelve el servidor y barra libre, ¿no? Luego hay una digamos, una evolución de la God Activity, porque la Activity al principio era como era tu pantalla, pero de repente llegaron los fragments y podías hacer como trocitos pequeños de pantalla. Y entonces eso como que dio pie a que hiciéramos pequeños fragments Dios, ¿no? En lugar de tener una Activity enorme y llena de cosas malolientes, ahora tenemos multitud de fragmentos enormes y llenos de cosas malolientes. Y otra cosa que a mí me parece una mala praxis, pero que hay gente que la defiende, aquí hay gustos para todos, es, bueno, lo que de una forma poética defino aquí. Digo,
Lo voy a leer porque me gusta leerlo siempre. Una activity para gobernarlos a todos. Una activity para encontrarlos. Una activity para atraerlos a todos y atarlos a las tinieblas. Señor de los fragments. No, esto es cuando alguien dice, no, yo no voy a tener una activity enorme y maloliente. Yo lo que voy a tener es, o sea, muchas activities enormes. Yo solo voy a tener una activity en toda la aplicación y voy a gestionar todas las pantallas por fragments. Todo fragments. Lo llamamos ahora una activity, por motivos obvios. Y además esto es una nueva fuente de mal, porque como lo tienes gestionado todo, cada vez que quieres que los fragments se comuniquen entre ellos, lo que acabas haciendo es poner dentro de la activity toda esa comunicación. Y es cada vez tienes más fragments, cada vez tienes cosas que pasas más, cada vez es más grande. Y en nuestra opinión dentro de RedBoot hay que aplicar más el KISS. Keep it simple, stupid. O sea, no hay necesidad de hacer 1000 fragments y una única activity. Puedes tener más activities, puedes tener pocos fragments por activity y hacerlo un poquito más simple. Y no hay que tener miedo a hacer un montón de clases. Eso no es malo. Y ya que estamos aquí, otra pequeña pausa, otro KitKat. Esto me molaba más cuando no estábamos en Lollipop. Pero ahora, bueno. Un poco aquí hemos hablado de responsabilidades. Hemos hablado de código mantenible y tal, y al final esto nos lleva a Solid y a Clean Code. ¿Quién conoce los principios Solid? ¿No? ¿Y el Clean Code al menos? Bueno. Cuando escribimos código, ¿no? Muchas veces se nos olvida que probablemente lo vaya a leer otra persona, y otra persona humana, no una máquina, porque escribir código para la máquina es muy fácil. Se lo traga todo. Joder. Pero escribir código que entiendan humanos es un poquito más complicado. Y aquí quería mostraros una pequeña cosa de... Esto es código que está ahora mismo en producción. Es código de RedBoot, de la aplicación de RedBoot. Que dentro de poco le vamos a tirar una bomba nuclear y va a arder. Espero que en el infierno más profundo. Pero, fijaros, tenemos, no sé si lo veis bien, tenemos un método que se llama upload. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, no os voy a pedir que lo leamos porque nos podemos pegar un tiro. Pero esto empieza en la línea, no lo veo bien, ¿727 puede ser? ¿25? Vale. Es que desde aquí me cuesta un poco. Vamos a ver dónde acaba. Aquí sigue, aquí sigue, aquí sigue. La línea es la 778. ¿Eso qué son? ¿53 líneas? ¿Sí? Vale. ¿Cómo se llama el método? ¿Alguien lo recuerda? Upload. Bueno, aquí vamos a hacer un acto de fe. Os lo digo yo, pero os lo tenéis que creer. En todo este código no ha hecho el upload. Esto llama a otro código, que ahora mismo no me acuerdo dónde está la llamada, porque como tiene caches por aquí y luego tiene tratamientos de historias y tal, que es algo así, creo que era algo como Process, Change and Upload. Se llama así el código. Y ese método es un poquito más largo. Tiene, ya por no liarnos a buscarlo y tal, tiene como unas 100 líneas. Pues ese método todavía no hace el upload. Va a otro que creo que tiene 150. Y sí, ese hace el upload. Pero después de hacer el upload, creo que como tiene 50 líneas más de código. O sea, que hace más cosas. La primera vez que yo llegué aquí, fui muy infeliz. Muy, muy infeliz. Porque tenía que entender qué hacía. Y hacía un montón de cosas. Y era necesario. Y ese día odié mucho al desarrollador que lo había escrito. O sea, cuando escribáis código, sobre todo si queréis que sea mantenible y que vuestro compañero de al lado no os mate cuando tenga que trabajar en él, escribid métodos no muy grandes, que el nombre del método diga lo que hace realmente el método, y en general las clases que solo tengan una única responsabilidad, que solo cambien por una cosa, el principio de responsabilidad única de Solid. Si no sabéis lo que era Solid, buscadlo, o sea, os cambiará la vida, y si no os cambia la vida, alguien os odiará mucho. De hecho, hay un proverbio que
bastante reciente del mundo de la informática que dice: programa como si quien tuviera que mantener tu código fuera un psicópata asesino que sabe dónde vives. Después de esto, este pequeño... Porque además de los problemas estos de que estoy hablando, de usar cosas del framework que recomienda Google y que luego no nos van tan bien y eso, pues además si encima haces cosas como estas de 250 líneas de supuesto upload, que no hacen upload hasta por ahí y luego hacen más cosas, y pues generas mucha infelicidad y mucha ansia asesina. A todo esto, yo no sé dónde vive el anterior developer, pero trato de descubrirlo. Es la otra cosa que llevo haciendo este año en Red Boot. Otra clase un poquito así chunga del framework de Android, las async task. ¿Quién no ha usado async task? ¿Quién ha usado async task? Esta vez no estoy troleando, esta vez es verdad, las he usado. ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Y quién cree que son buenas? Santi, fuera. Bueno, las async tasks están cargadas de problemas. En principio, nacen con un ideal muy bonito, que era que ejecutar cosas en un thread, hacer operaciones en un thread aparte, que luego publicases el resultado en la UI, fuera fácil, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer una llamada red, no lo voy a hacer directamente. Bueno, antes incluso se hacía, ¿no? Tú hacías la llamada red, bloqueabas el UI thread, la aplicación daba un application not responding. Los usuarios te odiaban, entonces empezamos a usar async task para hacer la llamada de red en otro thread, pero queríamos los resultados en el de UI. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, async task tiene un montón. Por ejemplo, ¿qué pasa si cuando se acaba el proceso y intenta sincronizar con la vista y, por ejemplo, la activity donde se ha llamado ya no existe? Pues, here we have a problem. Y luego otros muchos más. Entonces esto... Google se tiró mucho tiempo, de hecho creo que todavía sigue diciéndolo, que por favor usemos async task. Bueno, a tu riesgo y suerte. Nosotros, no voy a decir que no las hemos usado mucho, demasiado, y desde hace un tiempo aquí está prohibidísimo usar una async task en el código de Red Boot. Bueno, salvo que encontremos el caso de uso que realmente es una opción mejor, pero todavía no ha salido. Entonces, fijaros, ¿qué pasaría si combinásemos dos supuestas buenas ideas, como son la async task con el origen del mal, ¿no? El Start Managing Cursor? Pues que tenemos una suerte de fusión fallida, que son los loaders. Los loaders son otra de estas piezas del framework que Google en realidad las introdujo un poco por lo bajini. No las publicitó mucho, pero era como la caña, ¿no? Porque ya era un paso más allá. No solo te gestionaba el cursor, sino que que se cerrase cuando tocaba, porque recordad que éramos muy malos nosotros, sino que además te gestionaba la carga de datos, es decir, que si tenía que salir, si tenía que cerrar y luego volvías tú a la activity y tenía que volver a rehacerse la carga de datos, el loader te lo hacía. Y era maravilloso. ¿Cuál es el problema? Que el loader se gestiona ¿desde dónde? Desde la activity. No sea que perdamos la costumbre. Y para luego sincronizar el resultado del loader de alguna manera, bueno, para hacer la llamada de datos y sincronizar el resultado y todas estas cosas, si lo hacemos un poco ligero, nos añade todo este precioso callback, que creo que lo calculé, eran 12 o 15 líneas, y esto sí es uno ligero. ¿Qué pasa? Que cada vez... Esto tiene varios problemas. El primero, que cada vez que tú quieres hacer una consulta, que tú quieres recuperar datos, tú al final te creas como un loader. Y claro, si tu activity tiene como 3 o 4 fuentes de datos distintas, tienes como 3 o 4 loaders, o peor, tienes uno solo con unos switch case increíblemente bonitos, lo cual te hace, y esto es verídico, esto es de la aplicación de Red Boot, que cuando entras tienes como 100 líneas de loader, callback. Y dices, cuando ya te las has leído, luego empiezan los atributos de la clase y tal, y son otras 100 líneas, y dices, bueno. O sea, que quizá tampoco... No es tan mal, hay gente que ha conseguido más o menos aislarlos, pero a nosotros nos dieron mucha urticaria desde el principio.
Dicho todo esto, el tercer consejo ya sobre cómo vamos a matar definitivamente nuestra aplicación. En el fondo es un popurrí de los dos anteriores, ¿no? Que es, usa siempre el framework, porque el framework tiene la verdad. Y si nos acoplamos siempre con el framework, seguro que esto va a ser muy mantenible y nos va a llevar a lo mejor. Esto es una cosa que además Google le mola bastante hacer. Por ejemplo, en el caso anterior de los cursor de los loaders, loaders tú te puedes hacer los que quieras, te los puedes picar tú. Pero si quieres usar uno que venga directamente con el framework, solo hay uno, que es el cursor loader. Y tú dices, ah, bueno, es el de recuperar un cursor, que es el de base de datos. Y tú dices, bueno, ya está bien, ¿no? Es el de base de datos. Pero este te obliga a utilizar... ¿Hay otro? No. Te obliga a utilizar un content provider. Que a pesar de la foto, luego me tildan que es muy desafortunada, pero a mí me da mucha pereza cambiarla. Ya no sé que a Iñique le gusta. El Content Provider es uno de los componentes básicos del framework que se ideó para intercambiar información entre apps. O sea, por si tú quieres exponer datos para apps terceras. Pero nunca el objetivo fue o al menos lo que yo entendí es que nunca el objetivo fue utilizarlo para adentro. Y sin embargo el cursor loader te obliga. Si quieres usarlo, tienes que crear un Content Provider que haga de capa entre tu base de datos y ese cursor loader. Y es más, para otras muchas cosas, como toda cosa que veremos ahora, el Sync Adapter, también es cada vez que quiero hacer algo, usa un Content Provider y no quiero compartir datos con otras aplicaciones. ¿Por qué me obligas a esto? Bueno, en realidad no tengo nada especialmente en contra de los Content Provider, si se usan en el momento, en el caso concreto. El otro es el Sync Adapter. Es una historia que se montó Google porque decía que la sincronización de datos como que tenía un problema, es que si todas las aplicaciones se ponían a sincronizar datos, la batería de nuestros móviles iban a hacer... Bueno, las baterías de nuestros móviles hacen igualmente... O sea que... Solo que, bueno, supuestamente sin esto iban a hacerlo mucho más rápido. ¿Cuál era el objetivo del Sync Adapter? Que si todo el mundo lo implementara, o sea, si todo el mundo, en el mundo de la gominola, cada vez que tú intentabas sincronizar datos con servidor, tú se lo pedías al Sync Adapter. Entonces el Sync Adapter decidía no hacerlo, porque decidía esperarse, había una ventana de tiempo donde recogía muchas peticiones de sincronización y cuando más o menos llegaba a un acuerdo con todas las peticiones que podían haber, o la ventana ya estaba suficientemente cargada de peticiones, entonces las subía todas de golpe. ¿Cuál es el problema del Sync Adapter? Que claro, eso hace el colateral, aparte de que te obliga a crear un montón de clases que luego no usas, como un Authenticator o un Content Provider de palo. El problema de esto es que ¿cuándo narices se produce la sincronización? No tengo ni idea. Al menos si quiero la virtud esta de ahorrar batería, de que todas las sincronizaciones vayan allá. Y si yo tengo un sistema en tiempo real, esto no me sirve. Luego, hablándolo con más desarrolladores y tal, lo que dicen es, sí, bueno, pero hay un caso concreto que es que si yo cada día tengo que hacer una sincronización que es muy pesada, tengo que bajarme muchos datos y tal, pues puedo programarlo para hacerlo por la noche y me lo puedo llevar por ahí y tal, y es un caso muy concreto, pero a lo mejor a alguien le sirve. Pero en general, Google lo vendía como la bala de plata, siempre hay que usar Sync Adapter. Y bueno. Entonces, para acabar, que creo que me estoy pasando el tiempo, ¿verdad? Un poco de esperanza, ¿no? Porque hasta ahora solo he hecho que decir cosas muy malas, es el apocalipsis y tal. Y todas estas cosas tienen solución, se pueden arreglar. Lo primero, lo he mencionado, usad los principios, aplicad los principios SOLID. No da tiempo a explicarlos en esta charla, pero los buscáis, los leéis, los aplicáis, hacéis que vuestros compañeros sean más felices, vosotros también... O sea, antes lo he dicho que lo del psicópata, ¿no? Pero a veces el psicópata sois vosotros mismos, porque tenéis que coger un código que habéis hecho hace 3 meses y cuando lo leéis es como... A ver, ¿qué hice yo aquí? Y te tiras un día intentando entender lo que hiciste esto ahí y dices, ¿por qué fui tan burro de no hacerlo bien? Otra cosa que nosotros hemos aplicado es el patrón Model View Presenter.
Esto, en el fondo no estoy diciendo nada que no exista y que no podéis haber visto ya. Pero a nosotros nos funcionaba. No está muy extendido su uso en Android, no sé por qué, en otras plataformas sí. Y la verdad es que el hecho de desacoplar el modelo de la vista, a la larga, nosotros a partir de que empezamos a aplicarlos, nos ha salvado mucho tiempo, nos ha ahorrado mucho tiempo de desarrollo. Haced testeo unitario. Bueno, haced testing en general, no solo unit testing, pero aunque solo hagáis el unit testing, que para mí es el más fácil, ya os vais a ahorrar un montón de problemas futuros. Incluso podéis ir un paso más allá y hacer TDD, que ahora está muy de moda, es muy hipster, pero es una herramienta más, no tiene por qué ser un dogma ni una religión ni hacerlo siempre, pero de vez en cuando nosotros lo hacemos en casos muy concretos y la verdad es que nos deja el código mucho más limpito y nos evita hacer añadir lo típico que haces, que te empiezas a programar y empiezas a programar cosas porque, bueno, lo necesitaré en el futuro. Y al final llenas la clase de cosas que no usas jamás, pero están ahí. También si usáis Android Studio, espero que ya no quede nadie en Eclipse, en esta sala. Sí, Juanmi. ¿No? Vale. Si usáis Android Studio os marca las cosas que no usáis, las clases, los métodos. Entonces no tengáis ningún tipo de remordimiento de borrar el código que no se usa, porque eso lo ensucia. Una evolución de Model View Presenter, bueno, no es necesariamente una evolución de eso, pero aplicando todo lo anterior se puede llegar a la arquitectura hexagonal. Por aquí hay quien diría que está también la arquitectura clean, que en el fondo es lo mismo y tal. Todas estas arquitecturas que permiten hacerlo todo desacoplado también nos ayudan a que al final un poco el código sea más mantenible. Nosotros, la verdad es que cuando hicimos esta charla por primera vez, faltaría una slide más que no me ha dado tiempo de poner, estábamos aplicando arquitectura hexagonal, ahora estaríamos más bien dentro de lo que sería la clean, que, bueno, como he dicho antes, prácticamente es lo mismo. Y la verdad es que vemos que el día de mañana, cuando tengamos que cambiar algún componente, no vamos a sufrir como marranos, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, para ya acabar, este es el autor de Juego de Tronos, por si no lo conocéis. Decía Charles Darwin que no es las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio, ¿no? ¿Alguien está en contra de lo que dice? ¿Alguien a favor de lo que dice el señor Darwin? Bueno, la cita no es de Darwin, se le atribuye erróneamente. Quería hacer un trolling, simplemente, lo siento. Pero no por ello, esa cita no tiene menos razón. Es decir, lo importante, sobre todo, si vamos a hacer una aplicación que en 2 días la vamos a tirar a la basura, no pasa nada, podéis hacerlo todo lo marrano que queráis, porque al final va a morir. Pero si esa aplicación tiene que sobrevivir en el tiempo y sobre todo muchos años y queremos hacer un negocio y queremos que no tengamos que tirar una bomba nuclear y destrozarla toda y tenerla que hacer de nuevo, que, bueno, no es lo que está pasando en Rebus, pero por ahí. No olvidéis la mantenibilidad en el código. Escribid código mantenible y sobre todo legible, ¿vale? Aquello que hemos hablado, nada de la lengua oscura de Mordor. Una cosa que no he dicho es que es importante el aprendizaje continuo. Esto viene un poco de nuestra profesión, viene de serie. Me parece que llegado a un punto es como que, a mí al menos me ha pasado en una etapa de mi vida, era como que, ¿para qué ya más, no? Si ya me pagan y tampoco me mato mucho. Y afortunadamente esos días oscuros están muy atrás. Pero cuanto más vamos aprendiendo, también vamos desarrollando más el espíritu crítico, ¿no? Porque ya vamos viendo cosas que huelen, ¿no? Que viene Google y dice esto y tú, pues aquí hay algo que no me acaba de cuadrar. Y sobre todo, por favor, cuando programéis, acordaros que puede que haya otras personas en ese momento que vengan después. No les hagáis sufrir. Muchas gracias. Y si no me he comido mucho tiempo, no sé si hay alguna pregunta. Con todos esos micrófonos tan molones. Oye, qué sala tan chula, ¿eh?
Nadie que quiera probar el micrófono y... ¿No tenemos algo para sobornarlos, Iñaki? ¿Una camiseta, un agua? Una pregunta comprometida, Iñaki. Usa el micro, que no te oyen al final. ¿No van? Bueno, dímela y yo la repito. Dice Iñaki que application no, activity no. Bueno, es que yo creo que son primero que son dos cosas diferentes, ¿no? Al modelado de datos. En cuanto a lo de application, a ver, si necesitas realmente tener un estado global, oye, el singleton tampoco es el mal, no sé, eso es mi... Ya sé que cuesta mucho testear con singletons y tal, pero a veces nosotros mismos nos vemos obligados y lo tiramos por ahí. Eso en cuanto a application. También es cierto que de vez en cuando, esto no lo diré muy alto, pero metemos alguna cosita en application. No mucho. Bueno, no pasa nada, ya me echarán mañana del trabajo y... Bueno, si he aguantado un año engañándolos tampoco... Y en cuanto a activity, o sea, no es que activity no. Activity, nosotros lo que pensamos es que la activity debería ser solo la vista y lo que hacemos es... O sea, la activity al final es como una especie de controlador muy tonto, porque solo le dice a la vista al final, le llegan datos. O sea, para nosotros a la activity pide datos o envía eventos y dice, oye, que me estoy creando, y de repente le devuelven pues toma, créate con estos datos. Y ahora que tengo estos datos, pues tú te pintas así, tú te pintas así y tú te pintas de esta manera. Y nada, una activity muy pequeñita que solo gobierne la vista. No hacemos nada más. O sea, todo lo demás a veces es un poco más rupestre, ¿no? Porque, hostias, tienes que tener en cuenta lo de los cursores, tienes que, ya que no usas loaders, pues tienes que hacer tú la carga de datos y tienes que vigilar, jugar con threads tampoco es, bueno, no es fácil, es complicado, pero al final el beneficio que obtenemos, que es el código mucho más limpito y más clases, pero más pequeñitas y más fáciles de leer, pues creo que nos hace la vida más fácil. Y al final esto tiene una cosa muy importante, que es lo típico. Cuando nosotros planteamos un refactor o tal, porque todo es como, pero eso no da dinero a la empresa. La empresa da dinero a hacer features, ¿no? Una nueva feature va a traer más clientes y todos van a estar más contentos y van a querer pagarte más. Y bueno, la calidad del código al final da dinero. Porque a la larga, si tu código es mantenible y tiene buena calidad, ¿no? No sé qué te estoy contando esto, si ya lo sabes. Lo cuento para los demás. Tú vas a ir más rápido programando, si tienes que hacer un cambio lo vas a hacer más rápido y al final eso es dinero también. O sea que la calidad del código también es dinero. Esto también es de Jorge. Plantéalo todo. Es que yo he aprendido muchas cosas de Jorge. Tenéis que quedar a la charla del final porque... bueno, es un maestro. ¿De qué? ¿No es un poco más complicado manejar threads que async? ¿No es un poco más complicado manejar threads ¿No puede llevar a más errores? que async tasks? ¿No puede llevar a más errores? En mi experiencia, pues sí, coño, las async tasks son muy sencillitas. Pero no siempre... Pero, por ejemplo, te pongo un caso donde las async tasks nos dieron mucho por saco. Nosotros nos bajamos una librería de carga de gestión de peticiones a un servicio, o sea, de REST, como retrofit, pero no era retrofit.
Y lo que nos atrajo de ello es que tú le hacías la petición y la librería solo la gestionaba en un thread aparte y te lo devolvía en el thread principal. Y eso era como, wow, qué bien, no lo voy a tener que hacer yo. Eso es mejor que el Async Task. ¿Por debajo qué está usando? Async Task. Entonces, esto ya lo sospechábamos, ya nos lo imaginábamos y de hecho tuvimos confirmación antes de descubrirlo, pero cuando lo descubrimos fue muy doloroso porque llegó un momento en que nosotros no queríamos que el resultado nos volviese por el UI thread, ¿no? Queríamos que llegase a otro thread. Y claro, las Async Tasks se sincronizan con el UI thread. Tú no puedes decir, o al menos yo no lo sé, que vaya a otro thread. Y fue con un singleton. Sí. Y ese día fue como, merde, tenemos que cambiar esta librería, porque no nos sirve a las necesidades. ¿Por qué? Porque usaba Async Task. Bueno. Entonces, ¿es más complicado? Sí. ¿Te puede dar más errores? Pues probablemente. Sí, porque para mí jugar con threads no es complicado, pero al final yo creo que obtienes ventajas. Bueno, según lo complicado que lo quieres hacer. Si lo que quieres hacer es una aplicación que ya te digo que la quieres hacer rápido y corriendo. O sea, para una aplicación como Redbooth no. Pero si tú vas a hacer una aplicación para una campaña publicitaria que va a durar, que la vas a poner dentro de 3 meses en la Play Store y en un mes la vas a quitar y no se va a volver a hacer nada en esa aplicación, jamás de la vida, pues oye, usa Async Task, usa loaders, si la aplicación tampoco no es muy grande, sé un poco flexible. Better done than perfect, que diría Pedro. Gracias.